Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde la primicia siempre llega primero, y sobre todo con el mejor sabor. Hoy agárrense fuerte porque tenemos una bomba atómica, una revelación que va a hacer temblar los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, lo confiesa todo. Y sí, la reacción de Hande Erçel es digamos que es digna de ver. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de cada movimiento de sus celebridades favoritas, y esta vez, la historia es jugosísima. Hemos estado siguiendo de cerca cada interacción, cada rumor, cada pequeña pista que nos pudiera llevar a la verdad sobre la relación entre Hande y Kerem. Y por fin, después de meses de especulaciones, parece que la verdad ha salido a la luz. Antes de que entremos de lleno en el chisme, déjenme recordarles lo importante que son para nosotros. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias más calientes y a traérselas a ustedes con la mayor rapidez posible. Así que si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, denle like a este vídeo para que llegue a muchísimas más personas. Porque este chisme es demasiado bueno para guardárselo. Bueno, basta de preámbulos. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que tiene a todo el mundo en shock. Prepárense porque lo que van a escuchar es algo que probablemente no se esperaban. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de fascinación desde el momento en que protagonizaron Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos con cada escena romántica. Pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, alimentados por sus constantes apariciones juntos, sus miradas cómplices y sus interacciones llenas de cariño. Y como la mayoría de ustedes saben, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Sus fotos en redes sociales se volvieron virales, sus fans los adoraban y todo parecía indicar que su amor era para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de una ruptura comenzaron a surgir, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y la aparente distancia entre ellos en redes sociales. Aunque ambos se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo, la especulación creció hasta convertirse en una bola de nieve imparable. Finalmente la noticia de su separación se confirmó, dejando a sus fans con el corazón roto. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas, y ambos actores optaron por mantener la discreción y el silencio sobre el tema. Lo que sí quedó claro es que su relación había llegado a su fin, dejando un vacío en el corazón de quienes los admiraban como pareja. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de meses de silencio, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio y hablar sobre su relación con Hande Erçel. Pero no se trata de una simple declaración sobre su ruptura. No, mis amigos. Se trata de una confesión, una revelación que arroja luz sobre los verdaderos sentimientos de Kerem hacia Hande y que explica, al menos en parte, las razones detrás de su separación. La confesión de Kerem tuvo lugar durante una entrevista exclusiva para una prestigiosa revista turca. El actor, visiblemente emocionado, habló abiertamente sobre su relación con Hande, desde el primer momento en que se conocieron hasta el amargo final. Y lo que reveló es sencillamente sorprendente. Según Kerem, desde el principio sintió una conexión especial con Hande. Él describió su química como algo mágico, algo que nunca antes había experimentado con otra persona. Reconoció que se enamoró profundamente de ella, no solo por su belleza física, sino también por su personalidad, su inteligencia y su sentido del humor. Pero aquí viene la parte más impactante de la confesión. Kerem reveló que a pesar de su amor por Hande, siempre sintió una presión enorme por parte del público y de los medios de comunicación. La constante vigilancia a las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen perfecta como pareja, terminaron por desgastar su relación. Él explicó que se sentía como si vivieran en una pecera, donde cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado. Esta presión constante, según Kerem, les impidió vivir su amor de una manera natural y espontánea. Les obligó a mantener una fachada que con el tiempo se volvió insostenible. Kerem también admitió que en cierto momento comenzó a sentirse abrumado por la atención mediática. Él siempre ha sido una persona reservada, que valora su privacidad. Pero la fama de Hande y la intensidad de su relación, lo catapultaron a un nivel de exposición pública que no estaba preparado para manejar. Esta falta de privacidad, combinada con la presión de mantener una imagen perfecta, generó tensiones en la relación. Kerem confesó que comenzaron a discutir con más frecuencia, y que cada vez les resultaba más difícil comunicarse y entenderse. Pero la confesión de Kerem no se limita a las dificultades que enfrentaron como pareja.
Él también reveló que en el fondo, siempre sintió que Ande merecía algo mejor. Él admitió que a pesar de amarla profundamente, no se sentía lo suficientemente bueno para ella. Kerem explicó que admiraba la ambición y el talento de Ande, y que siempre la vio como una estrella en ascenso. Él, en cambio, se veía a sí mismo como una persona más sencilla, con metas y aspiraciones diferentes. Esta diferencia en sus personalidades y ambiciones, según Kerem, contribuyó a su separación. Él sintió que a largo plazo sus caminos se separarían inevitablemente. Y que por amor a Ande era mejor terminar la relación antes de que las cosas se volvieran aún más complicadas. Ahora, ¿qué hay de la reacción de Ande Ercel ante esta confesión? Pues según fuentes cercanas a la actriz, Ande quedó en shock al enterarse de las declaraciones de Kerem. Ella no se esperaba que él hablara públicamente sobre su relación, y mucho menos que revelara detalles tan íntimos. Se dice que Ande se sintió traicionada por Kerem, ya que ambos habían acordado mantener la discreción sobre su ruptura. Ella consideró que su confesión era una falta de respeto a su privacidad y a la relación que habían compartido. Sin embargo, otras fuentes cercanas a Ande aseguran que la actriz también se sintió aliviada al escuchar las palabras de Kerem. Ella entendió que él no estaba tratando de lastimarla, sino de explicar su punto de vista y de ser honesto sobre sus sentimientos. Se dice que Ande reconoció que muchas de las cosas que Kerem dijo eran ciertas. Ella también sintió la presión de la fama y la falta de privacidad, y entendió que estas dificultades contribuyeron a su separación. Aunque la reacción de Ande fue mixta, lo que sí está claro es que la confesión de Kerem ha reabierto viejas heridas y ha generado un nuevo debate sobre su relación. Muchos fans han expresado su apoyo a Kerem, agradeciéndole su honestidad y valentía. Otros, en cambio, han criticado su decisión de hablar públicamente sobre un tema tan delicado. Pero independientemente de las opiniones de los fans, la confesión de Kerem Bürsin ha cambiado la narrativa sobre su relación con Ande Ercel. Ha revelado una verdad más compleja y matizada, que va más allá de los simples rumores y especulaciones. Ha mostrado que detrás de la imagen de pareja perfecta, había dos personas reales, con sus propias inseguridades, miedos y aspiraciones. Y que a pesar de amarse profundamente, no pudieron superar las dificultades que enfrentaron como pareja. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La respuesta a esta pregunta es incierta. Por un lado, la confesión de Kerem podría ser vista como un intento de reconciliación, una forma de pedir perdón a Ande y de demostrarle que todavía la ama. Por otro lado, también podría ser vista como un cierre definitivo, una forma de aceptar que su relación ha llegado a su fin y de seguir adelante con sus vidas. Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para Ande y Kerem. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y bien, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Menuda bomba que nos ha soltado Kerem, ¿eh? ¿Quién se esperaba algo así? En resumen, hoy les contamos sobre la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre su relación con Ande Ercel. Revelamos cómo la presión mediática, la falta de privacidad y las diferencias personales contribuyeron a su separación. También exploramos la reacción de Ande ante estas declaraciones y las posibles implicaciones para el futuro de ambos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos trayéndoles esta primicia. Recuerden que aquí en el canal siempre nos esforzamos por mantenerlos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, con el mejor análisis y el chisme más jugoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que fue honesto y valiente al hablar sobre su relación con Ande? ¿O creen que fue una falta de respeto a su privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que juntos somos una comunidad de chismosos que amamos estar al tanto de las últimas noticias del corazón. Así que síganos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y manténganse al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por vernos, los queremos un montón y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, chismosos. Besitos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, 3000 palabras asterisco asterisco. Pero espérense, mis chismosos, que esto no termina aquí. La bomba que soltó Kerem ha detonado una serie de reacciones en cadena que simplemente no podemos ignorar. Después de la publicación de la entrevista, las redes sociales se incendiaron,
los foros de fans se volvieron un hervidero y la prensa rosa turca y de todo el mundo está que echa humo. Esto es más grande que la final de la Champions League. El contexto oculto, antes de Senkalkapma ***. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel ya era una estrella consolidada en Turquía antes de cruzarse con Kerem. Su rostro adornaba portadas de revistas, su nombre encabezaba listas de las actrices más populares y su presencia en redes sociales era impresionante. Hande se había construido una carrera sólida a base de talento, carisma y una innegable belleza. Kerem, por su parte, era un actor en ascenso, conocido por su atractivo y su versatilidad, pero aún no había alcanzado el nivel de fama de Hande. La química entre ellos durante el casting de Senkalkapm fue, según testigos, electrizante. Los productores sabían que tenían algo especial entre manos. La serie se convirtió en un éxito arrollador no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat cautivó a millones de espectadores, y la gente no podía evitar preguntarse si esa química traspasaba la pantalla. ***, la confirmación y el boom mediático, Anker ***. La confirmación del romance fue una fiesta para los fans. Anker, como cariñosamente se les conocía, era la pareja del momento. Cada foto que publicaban, cada aparición pública que hacían, se convertía en noticia. Los medios de comunicación los seguían a sol y sombra, buscando la primicia, la declaración exclusiva, el momento perfecto para capturar su amor. Pero desde el principio, esta atención desmesurada comenzó a generar tensión. Fuentes cercanas a la pareja revelan que ambos sentían la presión de cumplir con las expectativas del público. Tenían que ser perfectos, románticos, felices en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerdo que una vez, durante unas vacaciones en Maldivas, nos cuenta una fuente anónima que trabajó en la producción de Senkalkapm, Kerem estaba realmente molesto porque había paparazzi escondidos entre las palmeras. Él quería disfrutar de un momento privado con Hande, pero sentía que estaban siendo observados constantemente. Hande, por su parte, intentaba mantener la calma y disfrutar del viaje, pero también se sentía incómoda. Las primeras grietas, rumores y distanciamiento ***. A medida que pasaba el tiempo, las apariciones públicas de Hande y Kerem se volvieron menos frecuentes. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Los fans, preocupados, analizaban cada detalle de sus redes sociales en busca de pistas. Un like faltante, un comentario no respondido, un viaje por separado, todo era motivo de especulación. La realidad, según la confesión de Kerem, era que la presión mediática y la falta de privacidad estaban haciendo mella en su relación. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la comunicación se deterioró y la chispa que los había unido comenzó a apagarse. Kerem siempre ha sido una persona muy independiente y reservada, explica otro informante cercano al actor. Él valora mucho su privacidad y no le gusta la idea de estar constantemente bajo el foco de atención. La fama de Hande y la intensidad de su relación lo sobrepasaron. Él sentía que estaba perdiendo su identidad. La ruptura y el silencio, el dolor de Anker ***. La confirmación de la ruptura fue un golpe duro para los fans de Anker. La mayoría se negaba a creerlo. Algunos incluso llegaron a crear teorías conspirativas, asegurando que todo era una estrategia de marketing. Pero la verdad era que la relación había llegado a su fin. Ambos actores optaron por el silencio. No hicieron declaraciones públicas sobre las razones de su separación. Simplemente dejaron de aparecer juntos y continuaron con sus respectivas carreras. Este silencio alimentó aún más la especulación. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Todo valía en la guerra del chisme. La confesión de Kerem, la verdad al descubierto ***. Ahora, con la confesión de Kerem, la verdad está saliendo a la luz. El actor ha revelado que a pesar de su amor por Hande, la presión mediática y la falta de privacidad fueron factores determinantes en su separación. También ha admitido que sentía que Hande merecía algo mejor, que él no se sentía lo suficientemente bueno para ella. Esta última revelación ha generado una gran controversia. Algunos fans han interpretado estas palabras como una muestra de humildad y honestidad por parte de Kerem. Otros, en cambio, lo han criticado por menospreciarse y por no haber luchado lo suficiente por su relación. Creo que Kerem está siendo demasiado duro consigo mismo, comenta una fan en un foro dedicado a Anker. Él es un gran actor y una persona maravillosa. No creo que haya sido el único culpable de la ruptura. Hande también tuvo su parte de responsabilidad. La reacción de Hande, entre la traición y el alivio ***. La reacción de Hande a la confesión de Kerem ha sido, como era de esperar, compleja y contradictoria.
Fuentes cercanas a la actriz aseguran que se sintió traicionada por Kerem, ya que ambos habían acordado mantener la discreción sobre su ruptura. Ella consideró que su confesión era una falta de respeto a su privacidad y a la relación que habían compartido. Sin embargo, otras fuentes cercanas a Hande aseguran que la actriz también se sintió aliviada al escuchar las palabras de Kerem. Ella entendió que él no estaba tratando de lastimarla, sino de explicar su punto de vista y de ser honesto sobre sus sentimientos. Hande siempre ha sido una persona muy reservada y discreta, explica un amigo cercano de la actriz. Ella no le gusta hablar de su vida privada en público. La confesión de Kerem la tomó por sorpresa y la hizo sentir vulnerable. Pero también entendió que él necesitaba hablar, que necesitaba expresar sus sentimientos. El futuro de Anker, ¿hay esperanza de reconciliación? La pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta es incierta. Algunos fans aferrados a la esperanza creen que la confesión de Kerem podría ser el primer paso hacia una reconciliación. Otros, más realistas, consideran que la relación ha llegado a su fin y que ambos deben seguir adelante con sus vidas. Lo que sí está claro es que la confesión de Kerem ha reabierto un capítulo importante en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin.